Aprendía porque todavía estaba empezando la cosa, entonces, No, por eso, solamente para saludar a la a, audiencia. a los presentes. Sí. Eh, ya, pues voy a comenzar. Eh, para mí es un placer. A ver, a ver esto. Les voy a contar lo que hemos estado haciendo en los últimos 5 años. Yo creo, Gonzalo, 5 o 6 años, ya casi 7 años, no sé, algo así. Eh, y este trabajo tiene un... ¿Qué es esto? Y este trabajo tiene un significado muy importante para el laboratorio y para mi carrera en realidad, porque eh, de alguna manera lo que ha ocurrido con este trabajo es que se ha salido un poco de lo que originalmente yo, bueno, todavía hago, pero hacía en lo que era mi línea de investigación. Entonces el año 2015 más o menos creo que fue con Jimena y Álvaro Glavich, eh, postulamos un anillo, lo ganamos y tenía que ver con nutrición y desarrollo, formación del sistema nervioso, comportamiento, etcétera. Y una de esas áreas era entender lo que les voy a contar ahora, ¿cierto? Cómo el genotipo y la nutrición interactúan, ¿cierto? La nutrición durante la vida temprana en el comportamiento del sueño. Y esa pregunta, bueno, yo les voy a ir contando por qué esa pregunta, pero a ver. Bueno, sabemos que la dieta, el ambiente juega un papel fundamental durante el desarrollo y la formación de los organismos, eh, y puede llevar a cambios que son eh, muy grandes en el sistema nervioso, por ejemplo, o morfológicos, y que eventualmente pueden afectar el comportamiento de los organismos y aumentar o ser importantes para la especie, como por ejemplo en el caso de las abejas, ¿cierto? Es necesario de que una de ellas se convierta en la reina y otros sean las obreras, y eso depende de la alimentación que tienen en la vida temprana. Entonces les voy a hablar de la nutrición en la vida temprana en humanos, ¿cierto? También se sabe que la nutrición durante la vida temprana es fundamental y existe esta restricción del crecimiento intrauterino, ¿cierto? Que puede ser dado por diferentes tipos de efectos ambientales. Uno de ellos es la nutrición prenatal, la malnutrición prenatal. Y eso lo que lleva, ¿cierto? Como todos sabemos, es a una disminución en el tamaño de los organismos. Sin embargo, pasa algo muy interesante que está conservado entre las especies, desde insectos a, a, a humanos, ¿cierto? Que es algo que se llama el brain sparing, o de alguna manera como el salvemos al cerebro, ¿cierto? De esta malnutrición, y es un tipo de adaptación donde lo que hace el organismo, ¿cierto? Es redirigir los nutrientes al cerebro, ya que es una estructura fundamental y es necesaria para que el organismo pueda tener comportamientos adecuados, ¿cierto?, para sobrevivir en el ambiente. Y básicamente, no voy a profundizar en eso porque no se trata de eso, pero mostrarle acá que, por ejemplo, eso significa una disminución en el tamaño del cuerpo, ¿cierto? Mientras la cabeza, ¿cierto? O el cerebro, la cabeza y el cerebro se mantienen más o menos en un rango que es fisiológicamente viable, ¿ya? Y eso permite que estos individuos eh, puedan vivir. Y en Drosophila, por ejemplo, que es mi objeto de estudio, también pasa algo similar. Estos son experimentos hechos relativo a lo que les voy a mostrar, donde hacemos una malnutrición o una baja en los nutrientes de las larvas, ¿cierto? Es decir, durante la vida temprana del organismo, y esto resulta en una disminución del tamaño del cuerpo. Aquí lo que estamos midiendo como parámetro para medir el tamaño del cuerpo es el largo del tórax, ¿cierto? Y ustedes ven que disminuye. Sin embargo, la cabeza se mantiene relativamente igual, ¿ya? Y esto lo medimos por la distancia entre los ojos de la mosca, ya en este nivel. ¿Ya? Y esto es bien interesante. Si ustedes hacen la razón, ustedes pueden ver, ¿cierto?, de que esto aumenta cuando uno restringe los nutrientes durante la vida temprana, ¿ya? Esto es en un solo genotipo. Aquí estamos mirando un genotipo, es decir,
este genotipo es único, todos estos puntitos, ¿cierto? Son no el mismo organismo, pero tienen el mismo genotipo. ¿Ya? Sin embargo, en la naturaleza, ¿cierto? Esto ocurre en poblaciones, ¿ya? Y hay ejemplos de malnutrición prenatal en poblaciones, que son estas hambrunas en la posguerra, ¿cierto? Y después en China, donde durante un par de años, ¿cierto? Las madres que estaban embarazadas durante ese tiempo o que quedaron embarazadas durante ese periodo, sufrieron una hambruna brutal. Y eso se relacionó con un aumento en diferentes patologías, ¿cierto? Neurológicas y mentales, como esquizofrenia, desorden de personalidad, etc. Entonces, además de los problemas, ¿cierto? Morfológicos que se observaron en el cerebro de algunas de estas personas. Lo interesante de esto, además, es que ustedes pueden ver el riesgo, ¿cierto? El riesgo que está aumentado de la esquizofrenia. Aquí. Lo interesante de esto es que no todas las personas presentan el mismo fenotipo. ¿Ya? Uno esperaría, ¿cierto?, que si todas las personas tienen el mismo genotipo, se adaptaran a esta condición. Por ejemplo, si uno considera que esta región que está aquí en este color, ¿cómo decirlo?, crema, ¿cierto?, en la condición que es la normal, ¿cierto?, para cuando uno tiene una nutrición o la situación fisiológica como saludable, ¿cierto?, cuando uno tiene este tipo de nutrición. Sin embargo, cuando uno disminuye la nutrición en la vida temprana, los individuos se adaptan, ¿cierto?, y llegan a esta otra condición, que es la condición fisiológica normal, o más o menos normal, en esa condición ambiental, ¿ya? Sin embargo, no todos los individuos se adaptan de manera correcta, ¿cierto? Y muchos de ellos caen en la situación patológica, en este caso, que sería... que serían condiciones, ¿cierto?, donde, de aumento de riesgo. Es decir, cuando uno disminuye la nutrición prenatal, por ejemplo, en estas hambrunas, lo que ocurre es que al aumentar el riesgo de esquizofrenia, lo que estamos viendo es que muchos de estos individuos no se lograron adaptar a esta condición nutricional, ¿cierto? Y empiezan a presentar defectos en el comportamiento que no caen en este rango, que es el rango, entre comillas, saludable, o de salud. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos es qué es lo que explica, ¿cierto?, que en algunos individuos estos individuos se adapten y otros no se puedan adaptar a este cambio mental. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que median este efecto que nosotros denominamos la interacción genotipo y el ambiente y la nutrición de la vida temprana? ¿Ya? Este tipo como ustedes ven acá, estas se llaman las normas de reacción, que son estos cambios, ¿cierto?, del fenotipo cuando se enfrentan a un ambiente diferente, ¿cierto? Cuando estas normas de reacción se cruzan, como ustedes pueden ver acá, o tienen diferentes pendientes, o terminan de alguna manera en otros lugares, ¿cierto? Quiere decir que hay interacción genotipo-ambiente, ¿ya? Y esto que ustedes ven acá es lo que se llama plasticidad fenotípica, es decir, en torno a un cambio ambiental, el organismo se adapta a este cambio. ¿Y esto por qué es importante? Porque son mecanismos adaptativos que contribuyen, ¿cierto?, al proceso evolutivo, ¿cierto? Y en este caso actúan como buffer cuando existe una condición, ¿cierto?, muy, muy extrema, ¿ya? Sin embargo, en algunas condiciones esto no ocurre. Lo que es interesante cuando uno mira esto también, para tenerlo en cuenta, es que estos individuos en esta condición, ¿cierto?, presentan una variación en su genotipo que no es visible en el fenotipo en esta condición. Sin embargo, cuando uno los cambia de ambiente, ¿cierto?, esa variación que está críptica se expresa en esta situación. Y cuando se expresa, bueno, vemos un aumento de la situación patológica, por ejemplo, o fenotipos que están alterados y que probablemente van a afectar el fitness de los organismos. Si tienen alguna pregunta, a medida que voy hablando, lo podemos ir conversando. Entonces, nosotros lo que hicimos fue concentrarnos en un comportamiento particular
bueno, hicimos un par de comportamientos, pero hoy día les voy a hablar del sueño, y principalmente porque el sueño, bueno, ya sabemos, aquí no les voy a contar acerca de los beneficios del sueño o por qué es importante el sueño, pero lo importante del sueño para nosotros en este caso es que es un reflejo de lo que está pasando en el cerebro, ¿ya? Ya que muchas de estas alteraciones mentales o neurológicas tienen un efecto o están reflejadas en los patrones de sueño. Es decir, por ejemplo, las personas con esquizofrenia tienen mucho insomnio. Parkinson tiene el sueño fragmentado, etc. ¿Ya? Entonces, es de alguna manera un readout, ¿ya?, del estado del cerebro propiamente tal. ¿Ya? Y obviamente a nosotros en el laboratorio nos gustan las moscas y por la misma razón que Benzer empezó a estudiar las moscas, ¿cierto? Porque es relativamente simple estudiar los comportamientos que están conservados y además de eso, entonces, como les decía, veníamos de Benzer, parece. Veníamos de Benzer. Entonces, estudiamos el sueño de la mosca y el sueño de la mosca ha sido estudiado hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Ya hay premios Nobel asociados al estudio, ¿cierto?, de los ciclos circadianos y el sueño, y lo que se utiliza, ¿cierto?, son estos monitores, donde se ponen moscas individuales en cada uno de estos tubitos, que ustedes ven acá, corresponden a este tubito, y cuando la mosca pasa por el centro del tubo, ¿cierto?, que hay un haz de luz infrarroja, ¿cierto?, cuando lo pasa se interrumpe y eso genera una señal. Es súper simple. Y las moscas lo que hacen es que están caminando constantemente por acá. Si la mosca se detiene por más de 5 minutos, entonces eso se considera como un periodo de sueño, ¿ya? Y no es una cosa, mucha gente dice, oye, pero esto simplemente no está pasando por acá, no puede estar durmiendo. Bueno, eso es porque ya se sabe, ¿cierto?, que además de este periodo de inactividad, los individuos presentan, ¿cierto?, ciertas características que son propias del sueño, como por ejemplo que es más difícil despertarlos una vez que llevan tanto tiempo en inactividad, hay cambios en la actividad cerebral, y además este proceso, ¿cierto?, estas pausas largas están regulados por procesos homeostáticos, tal como el sueño en humanos, es decir, si la mosca uno la hace o la mantiene despierta, ¿cierto?, luego necesita dormir más, y por otra parte también está regulado por el reloj, ¿ya? Tiene un control del reloj circadiano. Entonces está súper bien caracterizado, uno puede ver estos patrones, ¿cierto?, de sueño de día y durante la noche, duermen más durante la noche, etc. Y hay varias cosas que nosotros miramos acá, como al final lo que uno está haciendo en el fondo, ¿cierto?, es solamente registrar la actividad de la mosca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros registramos cuánto es la actividad mientras la mosca está despierta, es decir, cuántas veces pasa, mientras está pasando, cuántas veces pasa para ver qué tan activa está en un periodo de tiempo. También podemos ver cuáles son los largos de las siestas que tienen, cuántas siestas tienen. Entonces, por ejemplo, si tienen pocas siestas o tienen muchas siestas de periodos más cortos, tiene alguna relación, ¿cierto?, con un sueño un poco más fragmentado, que cuando las siestas son más largas y son menos siestas, etc. ¿Ya? Y todo eso influye, obviamente, ¿cierto?, en la cantidad de sueño durante el día, ¿cierto?, y durante la noche. Entonces, estas maquinitas son súper buenas porque permiten mirar muchas moscas al mismo tiempo, y en nuestro caso, lo que nosotros queremos hacer es estudiar muchas moscas porque son poblaciones. Entonces, el modelo es relativamente simple, ya que las moscas durante el periodo larvario es cuando comen, entonces nosotros les damos de comer durante este periodo, ¿cierto? Y la hipótesis, ¿cierto?, es que las variaciones genéticas que tienen diferentes individuos, ¿cierto?, interactúan con la nutrición, afectando, ¿cierto?, la morfología del sistema nervioso, lo que va a impactar en el comportamiento, o bien también pueden haber cambios epigenéticos o que son programados durante el periodo larvario o durante la nutrición temprana, y esos podrían afectar el comportamiento en los adultos,
Por ejemplo, uno podría encontrar algún tipo de modificación epigenética en genes que regulan la fisiología neuronal, y eso va a afectar que en el adulto, ¿cierto?, en la expresión de ciertos genes no esté completamente eh, activa o está sobreactivada, etc. ¿Ya? Sin embargo, nuestra hipótesis es que se afecta la morfología, y la morfología eventualmente va a impactar en el sueño. Entonces sabemos de que uno de los órganos o regiones del cerebro que regulan el sueño son los cuerpos fungiformes, y eso es literatura bastante antigua que muestra que cuando uno elimina los cuerpos fungiformes hay una alteración en el sueño, que es lo que se ve acá. Sin embargo, más recientemente se ha visto que los cuerpos fungiformes tienen un papel fundamental en la regulación homeostática del sueño, ¿ya? Y lo otro interesante, que sabemos mucho acerca de los cuerpos fungiformes, es acerca de su desarrollo. Y su desarrollo principalmente ocurre durante el periodo larvario, ¿ya? Es decir, la formación de las diferentes estructuras y neuronas que forman los cuerpos fungiformes, ¿ya? Entonces, dado que esto ocurre durante el periodo en que los animales se están alimentando, que es el periodo larvario, entonces si afectamos la nutrición durante este periodo, eventualmente podríamos afectar la formación de los cuerpos fungiformes. Esa es la lógica. Por otra parte, para tener la variabilidad genética utilizamos un panel que se llama el Drosophila Genetic Reference Panel, el DGRP, que consta de 205 líneas isogénicas, es decir, que contienen un genotipo particular, ¿ya?, homocigoto, y que representan la variación de una población natural obtenida de una feria. Es como si fuéramos a la feria y cazáramos una población de moscas. Eso fue lo que hicieron ahí, y generaron este panel. Entonces cada una de estas moscas que se ven aquí en diferentes colores tienen variantes, ¿cierto?, particulares o combinaciones de variantes genéticas particulares, ¿ya? Lo que permite hacer experimentos con ellas, ¿cierto? Por ejemplo, ponerla en una condición, que es lo que vamos a hacer nosotros, de pérdida o disminución de la nutrición en la vida temprana, y ver cuál es el efecto que tienen en los diferentes genotipos. Lo otro bueno que sabemos que se sabe acerca del panel, o que es una propiedad del panel, es que todas las líneas están secuenciadas, que hay una variación genética que es significativa, ¿cierto? El panel entero cuenta con cerca de 6 millones de variantes, y la mayoría de estas variantes, como ustedes van a ver, están localizadas en regiones intergénicas o intrónicas. Entonces, un poco para mostrar el protocolo, lo que hicimos es muy simple, es crecer estas líneas independientemente en dos tipos de comida, la comida normal y la comida restringida, ¿cierto? Que básicamente está disminuido a un 20% los nutrientes que tiene la comida normal, ¿ya? Y las moscas se crecen en ese medio. Luego lo que hacemos es estudiar el sueño, entonces hacemos un análisis fenotípico cuantitativo, tanto del sueño como de características morfológicas, que es lo que vamos a ver, sueño, ¿cierto?, la morfología. Y si tenemos además la caracterización fenotípica y la secuencia, ¿cierto?, podemos hacer asociaciones entre la secuencia de cada una de estas líneas. Cada una de estas secuencias representa una línea, entonces podemos hacer la asociación genotipo-fenotipo, y con eso hacer análisis de genoma a lo ancho del genoma, para encontrar variantes que están asociadas a los cambios fenotípicos. ¿Ya? Luego de eso, lo que hacemos es generar estas redes de interacción, que les voy a hablar más adelante, para entender cuáles son los mecanismos que podrían estar asociados a los cambios en el sueño, a los cambios en la respuesta del sueño en los diferentes tipos de dietas. Otra cosa importante es que lo que hacemos acá es asociar la diferencia entre el fenotipo de la comida restringida y la comida normal, ¿ya? Es decir, las asociaciones, las variantes que se asocian, ¿cierto?, a la variación del sueño en este caso,
son variantes que tienen que ver con la interacción entre el genotipo y entre a la diferencia entre las dos dietas, ¿ya? Esa es la idea. Para encontrar las variantes que están asociadas a la interacción genotipo-ambiente, a la interacción genotipo y el ambiente nutricional restringido de la vida temprana. Ya. Entonces, dicho esto, uno cuando analizamos un subgrupo, estos son cerca de 100 diferentes líneas, ustedes pueden ver que las normas de reacción se cruzan completamente. Cada una de estas líneas representa una de estas líneas isogénicas de mosca, donde ustedes pueden observar que hay algunas que no tienen ningún efecto, es decir, el comportamiento de sueño, en este caso estamos viendo el sueño diurno, no tiene ningún efecto en las dos dietas. Sin embargo, hay otros que disminuyen, por ejemplo, su sueño diurno, y otros que lo aumentan. Lo mismo podemos ver acá. Acá está el largo de las siestas de día, ¿cierto? Algunas se aumentan, otras disminuyen, otras no hay cambio, etc. ¿Ya? Entonces, este cruce de las normas de reacción más el análisis genético cuantitativo indica de que hay realmente interacción genotipo y la nutrición durante la vida temprana, ¿ya? Y más o menos contribuye entre un 2, ¿cierto? Y un 15 o 17% aproximadamente de la variación total, ¿cierto? Lo que contribuye a la interacción entre el genotipo y el ambiente es aproximadamente eso. Lo otro interesante de ver acá es que el promedio, ¿cierto? Si ustedes promediaran todo esto, junto con esto, promediaran en la comida normal versus la restrictiva del ambiente, no tiene un efecto en toda la población, ¿ya? No tiene un efecto en el comportamiento propiamente tal, ¿ya? Y eso también es interesante. Entonces la contribución del ambiente a la variación es prácticamente nula, y la contribución está dada principalmente por los diferentes genotipos y por la interacción de los genotipos con el ambiente, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue lo que les contaba, y hicimos un análisis, ¿cierto?, de los diferentes fenotipos de sueño, o los diferentes que lo componen, entre ellos los números de siesta a lo largo de la siesta, en el día y en la noche, el sueño total, el el sueño de día, el sueño de noche, la actividad y la latencia. Y no me voy a referir a los diferentes con mucho detalle. Entonces ustedes pueden ver acá, así es como se ven los GWAS, y todas las variantes que están sobre esta línea verde son las que consideramos importantes o significativas, ¿cierto? Y acá ustedes pueden ver ejemplos del sueño nocturno y del largo de las siestas y del número de las siestas. Y si se fijan, esto lo puse así, puse estos tres para que se fijen que realmente no hay una sobreposición importante en los patrones, porque uno podría pensar, bueno, si el sueño nocturno está compuesto por el largo de las siestas, ¿cierto?, y el número de siestas, uno podría encontrar estos mismos SNPs repartidos entre estos dos. O sea, no es tan... Pedro quiere decir algo. Pedro. Estoy silenciado. Pedro. No sé. Ahora sí, Ahí sí, sí. ya. No, es que hay un letrero que dice que el anfitrión tiene que... ya, entonces lo que tú quieres decir es que no necesariamente los mismos puntos que están arriba en el Exacto. gráfico 1 son los mismos puntos que están abajo en los gráficos. Exacto. Es simplemente para de alguna manera como revelar que cuando uno estudia diferentes caracteres, ¿cierto?, que componen lo que denominamos sueño, no todos, ¿cierto?, evidentemente no todos, no lo que uno pensaría que compone este otro comportamiento, realmente lo hace en términos genéticos, ¿cierto? Uno encuentra diferentes variantes en los diferentes parámetros, ¿cierto?, del sueño. Eso. O sea, es más complicado que simplemente el largo de la siesta y el número de la siesta. Entonces la idea de esto, ¿por qué analizamos tantos traits? Es porque al analizar más traits podemos encontrar más variantes asociadas al comportamiento propiamente tal. ¿Me explico?
Otra manera de hacerlo, ¿cierto? Es uno podría hacer un análisis de componentes principales y encontrar algún componente, ¿cierto?, que explicara la variación, y uno también podría utilizar ese análisis para hacer este tipo de asociaciones, y probablemente uno podría encontrar incluso más eh, variantes, ¿ya? Eso. Entonces, como les decía anteriormente, ya había sido ya propuesto, ¿cierto? Nosotros encontramos 1410 variantes, las cuales mapean a 713 genes, ¿ya? Y esto simplemente se hace por distancia, es decir, si la variante está a 1000 pares de bases o dentro del rango 1000 pares de bases de un gen particular, entonces es considerado ese gen como un candidato. Por lo mismo, como el genoma de Drosophila es bien compacto, una variante podría estar asociada a 2 genes, y en la realidad probablemente uno de ellos es el afectado. Incluso podría ser otro en otro lugar. Sin embargo, esto es lo que uno hace para poder tratar de llevar las variantes a genes. El 20% de estas variantes se están expresando en los cuerpos fungiformes, y como ustedes pueden ver aquí, la mayoría de las variantes, tanto en machos como en hembras, están en regiones intergénicas o en intrones, y en los codificantes están en muy poca frecuencia, ¿ya? Y muchas de ellas además son sinónimas, es decir, no tienen ningún efecto sobre las proteínas que están ahí. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que probablemente muchas de estas variantes lo que afectan es la expresión de los genes, ¿ya? Y eso no es raro en este caso, porque si afectaran, por ejemplo, la función de los genes propiamente tal y generaran, por ejemplo, mutantes nulos, tendrían un efecto muy grande, ¿ya? Y como estas líneas son homocigotas, ¿cierto?, esas líneas no serían viables, ¿ya? Entonces, por lo mismo, la mayoría de estas variantes en estas líneas se localizan en regiones que son intergénicas. Hay un 15% de los genes que encontramos que están enriquecidos en funciones asociadas con el sistema nervioso, como ustedes pueden ver acá. Morfogénesis, la formación de la organización de la sinapsis, proyección de las neuronas, etc. Y eso de alguna manera es compatible con la idea de que cambios, ¿cierto?, en el fenotipo morfológico afectan el sueño. Y evidentemente muchos de estos genes están asociados tienen ortólogo en humanos, y una gran cantidad de ellos, como ustedes pueden ver acá, tienen ortólogos, ¿cierto?, que están asociados con el sueño y también con la morfología del cerebro. Bueno, con esto lo que hicimos fue construir redes de interacción proteína-proteína, con la idea de poder encontrar mecanismos, ¿cierto?, cuya variación es la que está asociada, ya que todos estos genes son los que son candidatos, ¿cierto? La idea era tratar de encontrar mecanismos, y por ejemplo ahí hay un grupo de genes, ¿cierto?, que están relacionados con degradación de proteínas, ubiquitin ligasa, etc. Este otro es bien importante, que tiene que ver con síntesis de proteínas. Hay otro acá que tiene que ver con desarrollo un poco del sistema nervioso, etc. Y ustedes pueden ver acá que hay bastantes genes, bueno, los que conocen un poco algunos de estos genes que están relacionados con morfogénesis. Acá hay un poco de metabolismo de lípidos, etc. Entonces esto fue bastante bueno porque, por ejemplo, este tipo la regulación de la traducción, ¿cierto?, y la ubiquitinación y degradación de proteínas, tienen fenotipos que están relacionados con el crecimiento de los organismos. Y por otra parte están estos otros que son los que regulan el desarrollo. Entonces, variaciones en este tipo de mecanismos podrían dar cuenta, ¿cierto?, de esta interacción entre el genotipo y el ambiente en la variación. Entonces, nosotros testeamos 21 genes, y acá les muestro algunos ejemplos. Entonces acá tenemos a la furin convertasa, y ustedes pueden ver que acá lo que usamos fueron lo que hicimos fue expresar RNAs de doble hebra, ¿cierto?, para disminuir la función de estos genes en los cuerpos fungiformes, y también lo hicimos en todas las neuronas
con la idea de poder entender si realmente dónde actúan estas variantes, ¿ya? Andrea tiene una pregunta. Andrea, yo te tengo que... Ahora sí. Vale. Sí, un poquito más lento. No, Pato, quería saber con base en qué criterios elegiste a estos genes. Ah, perdón, ahí, qué bueno que me preguntaste, ahí se me fue como tenía que decir. Bueno, el criterio de estos genes está basado en la red que encontramos, ¿ya? Es decir, aquí ustedes pueden ver en la red los que están en círculo, fueron los que probamos, ¿ya? Forman parte de los genes que fueron probados, y además de eso, de toda la lista de genes, probamos también, testeamos un grupo que están relacionados con el desarrollo del sistema nervioso. ¿Ya? Eso. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en este caso cuando uno hace la pérdida de función, acá está la pérdida de función en azul, acá la línea que está punteada es solamente el control, donde lo que se está haciendo es solamente expresar el driver que dirige la expresión del RNAi, y ustedes ven que en la condición control hay un aumento, ¿cierto?, desde la comida normal a la restrictiva, mientras que en la otra condición de pérdida de función es todo lo contrario. Y si ustedes se ponen acá en la condición de normal, ¿cierto?, el RNAi no tiene ningún efecto. Sin embargo, cuando uno está en la situación de restricción nutricional, sí tiene efecto. Es decir, una variación fenotípica en este gen, ¿cierto?, en el genotipo de este gen, ¿cierto?, que es una pérdida de función que podría afectar su expresión, ¿cierto?, aquí es críptica, completamente críptica, no tiene ningún efecto. Sin embargo, cuando uno cambia el ambiente, uno puede ver el efecto de la disminución de la expresión de ese gen. Cuando uno hace esto en todas las neuronas, no ve un efecto. Sin embargo, sí tiene un efecto, que es la disminución del sueño total, ¿cierto?, en ambas comidas. Sin embargo, las normas de reacción, como ustedes pueden ver, son completamente paralelas. Lo mismo que uno ve acá. Es decir, no hay, si bien hay un cambio en la pendiente, ese cambio no es significativo. Lo mismo ocurre acá con el sueño en el diurno con este gen, y algo similar ocurre con este gen que se llama GUNE, que es una fosfatasa de ácido fosfatídico, que ven este mismo tipo de comportamiento. Sin embargo, acá, si se fijan, con el AB, son todas las neuronas en café, ¿cierto?, también son paralelas. Sin embargo, se ve que hay plasticidad, es decir, cuando uno cambia el ambiente, existe plasticidad, ¿ya?, en el sueño nocturno. Bueno, y acá hay otros genes que muestran comportamientos, por ejemplo, completamente diferentes a este. Por ejemplo, tiene un efecto en el ambiente, ¿cierto?, de comida normal. Sin embargo, cuando uno restringe el alimento, disminuye. O sea, se pierde, ¿cierto?, el efecto. Y además convergen, es decir, tienen efectos opuestos. ¿Ya? Eso. Ustedes lo pueden ver acá, pafaciclina, en todas las neuronas, en el número de siestas, ¿cierto? Y en el largo, el largo de la siesta, donde ocurre un efecto similar, tanto en ambos, en el mushroom body, en los cuerpos fungiformes, como en todas las neuronas. Y esto, bueno, uno puede interpretarlo de varias maneras. Por ejemplo, el problema de los drivers que afectan o que llevan la expresión, enhancers que van a llevar la expresión del RNAi a los mushroom body, también tienen una expresión en otras regiones del cerebro, ¿ya?, no solamente en los mushroom body. Entonces, uno podría esperar que utilizando, por ejemplo, acá el driver de todas las neuronas, uno tuviera el mismo efecto o efectos similares. Sin embargo, este también contiene el mushroom body. Entonces, es un poco difícil. En este caso es más, yo diría, específico del mushroom body, o que hay una diferencia entre lo que se expresa en el mushroom body versus todas las neuronas, ¿ya? Porque acá lo que se hace es hacer una disminución total en todas las neuronas. Entonces la diferencia también entre los diferentes... tiene una pregunta. Jimena. Es que aquí tengo una duda, porque tanto en FAS como en FUR hay dos gráficos, el de ILE, por ejemplo,
¿Ya? En ambos sale como que fueran machos o hembras, pero no entiendo la diferencia entre los dos gráficos. ¿Entre este y este? No, entre el D y el E, o entre el A y el B. Parámetros de sueño distintos. Son parámetros de sueño distintos. Ah, ok, ok. Esto Son distintos parámetros, sí, ya, ok. Sí, son distintos Perdón. parámetros, son diferentes ejemplos. Ya, gracias. Eso. Bueno, furina es importante porque es una convertasa, ¿cierto? Que corta, ¿cierto?, a precursores de diferentes genes. En este caso es importante porque está involucrado en el procesamiento del BDNF, por ejemplo, o de endotelina, que está relacionado con insomnio. En el caso de fasciclina sabemos que tiene que ver con la fasciculación de los axones, etc. A ver. Entonces, como un resumen de la parte 1, bueno, la interacción contribuye a la variación genética del comportamiento del sueño. Los genes candidatos que encontramos forman una red de interacción proteína-proteína que revelan mecanismos, ¿cierto?, que podrían dar cuenta de la interacción genotipo-ambiente en el sueño, y que la pérdida de función de los genes, específicamente en los cuerpos fungiformes, tienen efectos, ¿cierto?, en el comportamiento, y que dependen, ¿cierto?, de la dieta, ¿ya? Y además estos pueden ser dependientes del sexo. Eso no lo mencioné, pero también es así. O sea, hay mucho dimorfismo sexual para las funciones de estos genes. Luego hicimos básicamente lo mismo con el análisis morfométrico, y aquí tuvimos que hacer... Chuta, se me cayó el... Se me cayó el PowerPoint. Y además tengo que correr porque tengo clase a las 12. A ver. Ahí se está abriendo. Tengo 10 minutos para terminar. Deberían lo puesto con un poco más de tiempo. Como PDF es más liviano. Estoy abriendo. En este momento estamos. Veamos si ahora funciona. Tengo que compartir la pantalla. Ya. Entonces lo que miramos es la estructura que está aquí, ¿cierto? Y medimos estas dos estructuras, ¿cierto? El alto, el largo y el ancho del alfa, ¿cierto? Del lóbulo alfa y del beta, el largo y el ancho. Y se normalizó por esta distancia entre los diferentes lóbulos, ¿ya? Para corregir por problemas, ¿cierto?, de tamaño. Simplemente tener la medición, ¿cierto?, de la forma. Pero primero lo que hizo Gonzalo, bueno, decir que primero este trabajo fue hecho por Gonzalo Olivares, que está acá, por Franco Núñez, Noemí Candia, principalmente ellos tres, pero principalmente Gonzalo y Franco, hicieron un trabajo espectacular con esta cuestión, porque son muchas monjas que analizar, y especialmente este trabajo de la morfología también es una locura, que son muchísimas preparaciones. Ahí está Gonzalo y Franco. Y se fijan, cada una de estas líneas representa a las líneas, a las diferentes líneas que tuvieron cambios como groseros morfológicos. Y ustedes pueden ver acá, estos son los diferentes fenotipos que se observaron, y acá está la frecuencia del cambio. Entonces, si se fijan, en las líneas, se miran de aquí a acá, por ejemplo, la 313 es completamente normal, ¿cierto? Cuando uno disminuye la dieta, ¿cierto? O hay cambio en los fenotipos, ¿ya?
en este nivel. Probablemente estos cambios que son tan groseros están dados por variantes que tienen efectos mayores en el fenotipo, que son interesantes de ver, pero que en realidad a nosotros las que nos interesan más y que nos permiten mapear, ¿cierto?, a diferentes variantes, el análisis cuantitativo. Entonces, a ver, entonces lo que hicimos con las medidas, ¿cierto?, es hacer este análisis cuantitativo, y ustedes pueden ver que para los diferentes parámetros, ¿cierto?, de morfométricos, hay diferentes como patrones de normas de reacción. Quizás lo que menos varía en este caso, como pueden ustedes ver aquí, es el largo del beta. Sin embargo, el ancho siempre es más variable, ¿ya? Y eso igual hace sentido, porque el ancho puede estar influido por muchas más cosas que el largo. Entonces, como por ejemplo el empaquetamiento de los axones, el número de neuronas también podría afectar el ancho, ¿cierto?, de estos parámetros. Entonces lo mismo, hicimos el mismo tipo de asociaciones con los diferentes parámetros, y ustedes pueden ver que es la misma distribución en términos de la intergénico, codificante, intrónico y en UTR. Y acá están las variantes que encontramos, que mapean a 436 genes. Obviamente gran parte de estos genes están asociados también o tienen funciones relacionadas con el sistema nervioso, con la formación del sistema nervioso, y muchos de ellos también, en este caso de morfología, tienen ortólogos en humanos relacionados con fenotipos de sueño o patologías relacionadas con sueño, y además de eso con fenotipos o anormalidades, ¿cierto?, relacionadas con la morfología del sistema nervioso en humanos. ¿Ya? Hicimos lo mismo, construimos redes, encontramos unas redes de interacción génica, proteína-proteína, ¿cierto?, que podrían dar cuenta, ¿cierto?, que podrían revelar estos diferentes mecanismos asociados a los cambios de la morfología de los cuerpos fungiformes. Y nuevamente les muestro acá diferentes genes, ¿cierto?, ejemplos, y estos son los que tienen efectos más grandes, por eso también los mostramos, ¿ya? Es decir, que cambian las normas de reacción, o que las normas de reacción son completamente opuestas entre el control y la pérdida de función, como ustedes pueden ver aquí en los cuerpos fungiformes en azul, y acá en todas las neuronas. Y vemos algo similar a lo que veíamos con furina, ¿cierto?, en este caso, de que se mantienen paralelas en todas las neuronas. Sin embargo, cuando uno lo expresa específicamente en los cuerpos fungiformes, puede ver este tipo de patrones. En otros casos, como en este, uno puede ver que el efecto es principalmente en todas las neuronas y no en los cuerpos fungiformes. Es decir, uno diría en este caso que el efecto está en otras regiones, ¿cierto?, que no es en los cuerpos fungiformes. Y así, por ejemplo, acá también podemos ver lo mismo. Y también vemos que hay genes que tienen efectos en una dieta o en la otra dieta, ¿sí? En una dieta tienen efectos y en otras no tienen efecto. Entonces, esto es bien interesante en términos de cuando uno también en términos prácticos, de cuando uno hace experimentos, ¿cierto? Si uno en los laboratorios hay cambios de dieta, esto puede afectar de manera bien dramática, ¿cierto?, el fenotipo que uno observa. Así que siempre es bueno mantener los protocolos de dieta y de mantenimiento de los animales, porque el ambiente, especialmente en el prenatal, lo que nos dice esto, afecta en gran medida el efecto que puede tener una pérdida de función de un gen. Luego lo que hicimos fue analizar los genes que eran comunes, y encontramos 78 genes que eran comunes entre morfología y sueño. Este 7,1% corresponde aproximadamente como al 20% de los genes de morfología son comunes con los de sueño. ¿Ya? Ahora los participantes pueden ver eso. Entonces miramos esto, y aquí tenemos ejemplos nuevamente. Esto es solamente en los cuerpos fungiformes. Esto es un poco más difícil de hacer porque hay que hacer las preparaciones de los cerebros para muchos organismos, ¿cierto? Aquí entonces ustedes pueden ver, ¿cierto?, que aquí el control no tiene un efecto. Sin embargo, el RBFOX, que es un regulador de splicing, sí tiene un efecto mayor, ¿cierto? El PTP61, que tiene que ver también con guía axonal,
también tiene un efecto. Esto es un canal de potasio, también tiene un efecto, en este caso aumenta el ancho. Así que, nada, estos genes tienen un efecto en la formación, probablemente, de los cuerpos fungiformes. Voy a ir terminando. 4 minutos para la clase. Y acá ustedes pueden ver los comunes. Aquí hicimos estos son los genes que son comunes. Acá lo que hicimos en realidad, ahí me fui, se me fue es mirar si genes que estaban, si estos genes de la morfología, ¿cierto?, tenían un efecto realmente en la morfología, y en anterior, aquí lo que veíamos anteriormente, era ver si los genes de la morfología tenían un efecto en el sueño. ¿Ya? Y estos son los comunes, y aquí probamos con diferentes drivers, es decir, diferentes enhancers, 2 enhancers diferentes del sistema nervioso, es decir, estamos expresando los RNAi especialmente, en los cuerpos fungiformes, y además utilizamos este que está en todas las neuronas. Y aquí ustedes pueden ver las diferencias. Entonces están en verde y en azul los que están en los cuerpos fungiformes, y en naranjo en las neuronas. Y ustedes pueden ver aquí que en azul hay efecto, sin embargo en verde no tiene efecto, y en el app sí tiene un pequeño efecto similar a este. Es decir, hay una disminución del sueño total, ¿cierto?, en la dieta restrictiva. ¿Ya? Y en este caso podemos ver el cruce de las normas de reacción cuando uno lo hace con el app. Sin embargo, se ve muy poco efecto cuando se hace específicamente en los cuerpos fungiformes, con este driver, que también es un driver, como les decía, de los cuerpos fungiformes, pero menos neuronas, un grupo menor de neuronas, se ve menos efecto, mientras que acá se ve un poquito más de efecto. Entonces, en este caso, para la RF-FOX, es probable que las neuronas que están asociadas, ¿cierto?, donde funciona la variación del RF-FOX1, dando cuenta de la interacción genotipo-ambiente, es en neuronas que no están en los cuerpos fungiformes, ¿ya? Probablemente. Mientras que en este caso, pareciera que sí. Y esto simplemente para terminar, que es más o menos lo que les he estado contando, ¿cierto?, que la interacción entre el genotipo y el ambiente contribuye a la variación fenotípica de la morfología y del comportamiento del sueño, que las variantes principalmente, o sea, hay un gran número de estas variantes que están asociadas al desarrollo del sistema nervioso, y que estas estarían dando cuenta o subyacen, ¿cierto?, a la interacción genotipo-nutrición en la vida temprana en el comportamiento del sueño. Y además, ¿cierto?, bueno, pudimos mostrar, ¿cierto?, que la función o la expresión particularmente de genes en diferentes regiones del cerebro dan cuenta, ¿cierto?, de esta interacción, y esto nos va a permitir, ¿cierto?, ahora en lo que sigue, poder estudiar mejor cuáles son las regiones donde reside, ¿cierto?, la interacción entre el genotipo y el ambiente. ¿Ya? Y eso es lo que estamos planteando para nuestros próximos trabajos, principalmente, entender cuáles son los circuitos que están afectados, qué tipo de procesos del desarrollo son los que están afectados. Hay 2 grandes hipótesis, uno que son variantes, como les mencionaba anteriormente, que están asociadas que tienen un rol más sistémico, ¿ya? Mientras que hay otras que son particularmente del desarrollo del sistema nervioso, o de la formación de axones o fasciculación, etc. Entonces, con eso terminar, y bueno, darle las gracias, bueno, ahí están las preguntas, ¿sí? Y darle las gracias a las personas que hicieron el trabajo, que fue un trabajo bastante arduo, la verdad, y darle, bueno, también reconocer, ¿cierto?, el trabajo de Ricardo Verdugo, que nos ayudó a entrar a este ámbito, ¿cierto?, de la genética propiamente tal, de la genética cuantitativa, y estudiar poblaciones para entender este tipo de problemas. A Trudy McKay y Robert Anholt bueno, ya no están en North Carolina, están en Clemson University, que son 2 investigadores que son los que crearon, bueno, Trudy creó el panel, y son expertos en este tema. Así que eso, muchas gracias. No sé, creo que no tengo ni siquiera tiempo para preguntas, si alguien tiene preguntas, pero porque tengo que empezar mi clase. Pero
Eso. Bueno, tenemos preguntas, pero se las pedimos a Gonzalo, así que yo creo, ¿no? Se las pueden pedir a Gonzalo, ya me voy a mi clase, los dejo a Gonzalo. Sin aviso, ¿eh? Bueno, sí. pero... Pedro tiene... No sé cuándo. ¿Sí, Pedro? Sí, oye, una pregunta corta que a lo mejor puede responder Gonzalo, pero como no entiendo mucho de esto, pero en el fondo ustedes muestran que hay redes de genes que son las que están afectados y no una vía particular. Pero la propuesta conceptual es que en el fondo esta interacción con el medio ambiente y nutrición hace una modificación sobre toda la red, de alguna manera, con un poco, poco aquí, poco allá. ¿O ustedes apuestan a que hay vías específicas que son afectadas con una secuencia particular de genes? Yo voy a responder antes de irme. La apuesta es que, o sea, las redes se forman por genes candidatos que tienen variaciones y esas variaciones están asociadas al cambio, ¿ya? Entonces, como esas variaciones están asociadas al cambio, y si en estos grupos de genes se asocian y forman estas redes de interacción, que básicamente son vías, ¿cierto? O procesos, ¿cierto? Particulares, entonces uno podría decir, o concluir, o podría eventualmente buscar o tratar de probar, que es lo que estamos tratando de hacer, de que esos mecanismos, cuando varían, ¿cierto? Son los que median esta interacción, ¿ya? Y lo importante de eso, porque tiene una importancia, porque probablemente si uno va a mirar los mismos genes particulares o incluso variantes, más que nada las va a mirar en diferentes organismos, no va a encontrar, ¿cierto?, un correlato, ¿cierto? Es probablemente es convergencia, no es que... Entonces, y la convergencia no ocurre a nivel de las variantes, sino que ocurre a nivel de la variación del mecanismo propiamente tal. Entonces, esa es la idea. Poder entender o poder encontrar cuáles son los mecanismos, ¿cierto? Que cuando varían dan cuenta, porque después yo puedo decir, bueno, si ese mecanismo que varía es el que da cuenta en la interacción genotipo-ambiente en la mosca, muy probablemente lo va a hacer en otras especies, porque las otras especies van a modificar a lo mejor esos genes u otros que modifican ese mecanismo para, ¿cierto?, generar esta interacción o una adaptación particular. Eso. Jimé tiene pregunta. Sí, es que pensando más hacia la medicina y la medicina personalizada, porque finalmente lo que ustedes están diciendo es que, o el trabajo está diciendo, mejor dicho, es que un background genético específico está a su vez generando un ambiente genético que va a permitir que un rasgo fenotípico se exprese o no. Entonces, pensando en que la medicina personalizada o que la variación de distintos cambios fenotípicos en las distintas enfermedades, o que se produzca o no una cierta enfermedad, va a depender del background genético. ¿Sí? ¿Cómo se haría en un ser humano? Tendría que, aunque tú secuenciaras todo el genoma de ese ser humano, de ese individuo, ¿cómo puedes, no sé, futurísticamente predecir que ese humano va a adquirir o no una enfermedad, digamos? Te respondo rápidamente, claro. En humanos, ¿por qué hacerlo en moscas primero y no hacerlo en humanos? Bueno, en humanos es muy difícil encontrar esto que estamos encontrando en moscas, porque es imposible... tener humanos isogénicos primero. O sea, eso, pero tampoco sería tan terrible eso, porque si uno tiene muchos humanos, ¿cierto? Y uno podría hacer estudios de asociación, etcétera. Sin embargo, el ambiente es el problema, porque hacer el ambiente igual para todos es imposible. Entonces, ahora, ¿cómo uno lleva el conocimiento de estos humanos, que lo hemos hecho con el estudio que estamos haciendo en Parkinson, con las moscas, y Gonzalo también, y Klein, si bien las variantes no están probablemente conservadas, sí pueden haber genes que estén conservados y que estén asociados a una enfermedad, ¿ya? Entonces, uno puede ir con los genes candidatos, que fue lo que hicimos, ir con los genes candidatos que nosotros encontramos, ir a buscar en las bases de datos
de asociaciones de diferentes enfermedades con pacientes, básicamente. Entonces, uno podría decir, tengo esta lista de genes y veamos si en esta cohorte, ¿cierto?, que estudiamos, no sé, malnutrición en la vida temprana, ¿cierto?, si estos genes tienen alguna asociación con fenotipos particulares de estos pacientes. Y no utilizar todas las variantes, sino que los genes particulares y ver si hay variantes asociadas a esos genes. Y de esa manera uno puede como agarrar estos datos y pasarlos, porque puede estar conservado a nivel de los genes, de las variantes es imposible, ¿cierto? Pero sí de los genes, y más como le decía Pedro, de los mecanismos propiamente. Claro, porque ahí uno encuentra la convergencia evolutiva, ¿cierto?, entre ambas cosas. Gracias. Eso. Pues ahora sí me tengo que ir. Chao, que estén bien. Pablo tiene una pregunta. Ah, sí. No, yo pues, más que todo quería como agradecer a Patricio que se fue y pedir disculpas por las dificultades del seminario. Y no sé si tú, Gonzalo, estarías dispuesto a contestar más preguntas o podemos Si puedo, sí, no generar... sé si con la misma calidad de Patricio, Sí, pero es que eso estaba obvio. pensando que podríamos generar en el donde va a quedar el video, que es un link de YouTube, quizá un chat o algo así, si es que quisieran como enviarle preguntas a Patricio en el fondo. Sí, por Para supuesto. como, o por último lo hacemos por el grupo del Departamento de Neurociencia, por correo. Además, Entonces, si hay Eso mejor, como quizás. preguntas, podrían mandarlo a ese correo que se llama comunidad, depto, algo así, neurociencia, @gmail. bueno, me parece. Ya, pues, ya, buenísimo. Muchas gracias. Sí. Gracias, Gonzalo, gracias a Gracias. todos. Muy bien, muchas gracias. Entonces cerramos.